¿Qué tal? Estamos con Cristian Riego, de Santiago de Chile. Cristian ha sido director del Centro de Estudios Judiciales para las Américas, profesor de la Universidad Diego Portales y profesor de otras universidades en el hemisferio también, y un factor fundamental en la definición de la reforma del procedimiento de justicia de Chile y de la creación del Ministerio Público. Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto. Encantado de conversar contigo. Cristian, aquí en el Perú estamos entrando a un procedimiento fuerte de revisión del modo en que se ha organizado el gobierno del Ministerio Público y el carácter de las fiscalías. Ustedes en Chile tuvieron un proceso muy duro de constitución de una fiscalía que se apartó del modelo antiguo del Ministerio Público dictaminador. Cuéntanos un poco, ¿cómo se tomó la decisión que prefiguró a las fiscalías en Chile? Bueno, hay que tener presente que en Chile no existía ninguna fiscalía, porque el sistema inquisitivo, la fiscalía tradicional, judicial, dictaminadora, se había eliminado muy tempranamente, el año 1927, porque en realidad se consideró innecesario, no cumplía mayor función. En consecuencia, cuando se planteó la idea de hacer una reforma, hubo que construir una agencia totalmente nueva. Ahora, esa agencia se pensó como una agencia que tuviese, por sobre todo, el carácter de ser distinta del sistema judicial, del Poder Judicial, porque había una crítica muy fuerte al Poder Judicial por su, digámoslo así, por su pasividad. Entonces se dijo la Fiscalía tiene que ser una entidad mucho más activa, sin esa misma lógica burocrática. Y lo que se hizo fue que se creó una figura un poco particular, yo diría hasta cierto punto tomada de la experiencia norteamericana, en el sentido de un fiscal relativamente poderoso a nivel y autónomo a nivel regional. En Chile los fiscales regionales, que hay, me parece que a esta altura debe haber unos 20, eh, cada uno de ellos es el jefe de la fiscalía de su región, él tiene el control absoluto de los casos, él puede hacer lo que quiera con los casos. Los fiscales que trabajan para él son sus empleados y no tienen ninguna autonomía, obedecen sus órdenes directamente. Y, y el fiscal nacional, que como quien dice es la cabeza de la burocracia central, tampoco puede darles órdenes ni instrucciones respecto de los casos particulares. El fiscal nacional tiene una función más bien normativa general, puede establecer algunos criterios, puede participar en actividades, digamos, de apoyo a la litigación en áreas especializadas, puede establecer, digamos, puede establecer instrucciones acerca de cómo algunos elementos de funcionamiento y participa en la designación de estos fiscales regionales, pero el poder, digámoslo así, del manejo de los casos lo tienen los fiscales regionales. Todo esto se hizo, como te digo, con una pretensión de darle a la fiscalía un dinamismo, de no transformarla en un organismo burocrático, pero la verdad es que la realidad, digamos, ha sido bien distinta. Bueno, para completar el cuadro, déjame decirte que el fiscal nacional en Chile lo eligen todos los poderes del Estado, la Corte Suprema elabora una quina de nombres, de esta quina de nombres el presidente de la República elige uno, y 2/3 del Senado deben darle su aprobación. Los fiscales regionales, por su parte, son seleccionados en una terna por las cortes respectivas, las cortes de apelaciones de la provincia o de la región respectiva, y el fiscal nacional los elige dentro de esa terna. En la práctica, yo podría decir que hay, digámoslo así, que durante una cierta época esto funcionó, pero fue objeto de gran crítica porque no se observaba en la fiscalía un dinamismo probablemente como el esperado. Se observaba una tendencia muy fuerte a la burocratización, había otra crítica muy fuerte, era la endogamia, se suponía que todos estos fiscales, digámoslo así, nosotros les decimos adjuntos, fiscales empleados que no tienen autonomía, que trabajan para el regional, se iban a reclutar a partir de concursos abiertos, muy transparentes y muy competitivos. Rápidamente los gremios internos que se crearon determinaron que estos concursos no fueran así de transparentes y que básicamente fuera una competencia al interior de la fiscalía. O sea, la única manera de entrar a la fiscalía es entrar por muy abajo como asistente y ir progresando a lo largo del tiempo. O sea, una endogamia que en mi opinión por lo menos ha sido muy negativa para la excelencia.
Ahora, a partir de estas críticas, yo diría que fueron muy importantes. La Fiscalía tiene una gestión bastante moderna, en el sentido que lleva muy buenos números, que evalúa, pero todo esto también se fue transformando en una cosa un poquito formal. Por ejemplo, existen evaluaciones de desempeño, existen administradores de la Fiscalía que son profesionales, que supuestamente debieran ser ingenieros, pero todo esto se fue modificando por la cultura y, por ejemplo, estos administradores en general pasaron de ser ingenieros a ser abogados, los criterios de evaluación de desempeño pasaron a ser muy poco transparentes y en general a no representar realmente un desafío para la Fiscalía, sino más bien una meta que se obtiene todos los años y se obtiene un bono de recompensa, de remuneración, pero que en la práctica no significa nada. Pero yo te diría que esto duró hasta hace algunos 5 años. Desde hace unos 5 años a la fecha, la situación entró en una situación ya crítica. Básicamente porque yo no sé si tú estás enterado, pero como en todos los países latinoamericanos, Chile enfrentó una crisis política producto de un escándalo enorme de financiamiento ilegal de la política. Yo diría probablemente menos intenso que el que existió en Perú, que han procesado varios presidentes. Aquí no llegó tan lejos, pero sí fueron procesados un enorme número de senadores y diputados, en la mayoría de los casos por financiamiento ilegal de la política, en algunos pocos casos por corrupción, o sea, por cohecho. En algunos casos era solamente dinero para las campañas, en algunos otros casos se logró acreditar que había, digamos, pago por ciertos favores. Bueno, este escándalo que fue muy generalizado, porque en realidad cuando se inició esta investigación y esta investigación empezó a expandirse y empezaron a verse involucrados muchísimos parlamentarios y muchos partidos políticos, bueno, concluyó lo que yo diría que fue una especie de operación política de todos los poderes del Estado y de todos los partidos políticos para, digámoslo así, domesticar a la Fiscalía e impedir que la Fiscalía siguiese adelante con estas operaciones. La parte técnica de cómo se hizo es un poquito complicada, pero no creo que se hicieron muchas cosas raras, digamos, y en mi opinión impropias. Pero básicamente lo que significó esto fue que, lo más grave, si tú quieres, fue que la política, yo diría que por primera vez, digamos, de una manera tan clara, intentó domesticar el Ministerio Público, intervino de una manera bastante grosera en la designación del nuevo fiscal. Esto ocurrió hace unos 4 años, cuando correspondía elegir al nuevo fiscal, y se eligió un fiscal que venía, como quien dice, muy dañado por digamos, por los compromisos que había tenido que adquirir con los políticos para asumir su cargo. Esto fue percibido por la ciudadanía de manera muy escandalosa, digamos. La fiscalía se deslegitimó muy sustantivamente. Varios de los fiscales más destacados en los casos de corrupción o de financiamiento ilegal, no todos eran de corrupción, salieron del Ministerio Público. Muchos de los casos además fueron, digámoslo así, enterrados, no tanto por la fiscalía, más bien por otros mecanismos que se usaron, que si quieres podemos conversarlo después. Pero en el caso de la fiscalía, las fiscalías tendieron más bien a llegar a acuerdos con los imputados que eran empresarios o políticos, acuerdos que la ciudadanía consideró de muy baja significación para los delitos involucrados. Y todo esto terminó, bueno. Entonces, en este momento nosotros tenemos una fiscalía muy deslegitimada, tanto por esta cosa burocrática, que ya se le criticaba de antes, como por estos escándalos, digámoslo así, de acallamiento de los delitos cometidos por la política, con un fiscal muy herido porque, digamos, todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero mucha gente considera que el fiscal en realidad está muy condicionado por la política, y esto entonces significa, estamos en una crisis que no se ha resuelto y que yo creo que tampoco se va a resolver, porque la verdad es que lo que el público pide, en Chile está en una crisis institucional más o menos gruesa, digamos, fuera de esto, pero lo que el público pide es una fiscalía verdaderamente independiente que sea capaz de controlar a la clase política, y la clase política jamás va a acceder a una cosa semejante. Por lo tanto, yo veo muy difícil que en el futuro podamos ver un fortalecimiento de la fiscalía en cuanto a su independencia. El relato que has hecho pone de varias maneras
en la mesa del centro la paradoja, ¿no? Esa fiscalía independiente de la que hablas ahora era la fiscalía independiente en la que pensaban ustedes cuando estaban haciendo la ley de organización del Ministerio Público, sobre la que tanto se habló en los eventos de los años 90, de los que eras protagonista permanente. Pero claro, una fiscalía independiente supone resolver un problema institucional. El Ministerio Público no es un poder del Estado, no tiene las reglas de legitimación democrática que corresponden a los demás poderes del Estado, más allá de que la representación está en crisis en todo el hemisferio y creo que en todo el mundo occidental en general. Entonces, desde el Cristian Rigo de hoy, ¿cómo encarar el enorme desafío de crear una suerte de magistratura autónoma que al mismo tiempo sea responsable políticamente por sus resultados ante la ciudadanía, que al final del día es en materia de seguridad y protección el cliente del Ministerio Público? ¿Y cómo posicionarla en medio de crisis institucionales como la que estamos atravesando? Chile está en primera línea de un proceso de reformas constitucionales que aparentemente va a irradiarse sobre toda la región. ¿Cómo estás pensando tú ahora, Cristian, el reposicionamiento posible, si es que es posible, de las fiscalías en Chile en perspectiva al modelo originalmente diseñado y al modelo efectivamente realizado en estos 20 años? Sí, te aclaro un par de cosas. Primero, yo creo que nosotros, cuando nosotros hicimos la reforma del procedimiento penal, no pudimos, sabíamos que no podíamos realmente formular un nuevo modelo eh, de Ministerio Público que garantizara la independencia. No fuese un tema de la reforma. Lo que se intentó fue hacer un aparato desde el punto de vista de gestión muy dinámico, pero no se pudo trabajar la cuestión de la independencia. ¿Por qué? Porque en el caso de Chile, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, cuando terminó la dictadura de Pinochet, no se pudo hacer una reforma que garantizara la imparcialidad y la independencia de los jueces. Recuerda tú que la transición que hubo en Chile fue una transición muy pactada y nuestro sistema judicial más bien adoptó un modelo que yo diría era un modelo de pacto político, ¿cierto? O sea, la Corte Suprema se componía a partir de que todos los miembros de la Corte Suprema tenían que ser, digamos, visados tanto por el gobierno, que en esa época era un gobierno de izquierda, que lo fue durante muchos años, como por el Congreso, incluso por la minoría del Congreso, porque se requieren 2/3 del Congreso. Entonces, nosotros nunca tuvimos la idea, la posibilidad de establecer un sistema que garantizara la independencia judicial, sino más bien un sistema de, nosotros llamamos cuoteo judicial, o sea, de que cualquier juez tiene que ser aceptado por toda la clase política. Y cualquier miembro de la clase política puede decir, no, este juez no me gusta y por lo tanto fuera. Bueno, entonces cuando vino la necesidad de crear el Ministerio Público, nosotros estuvimos forzados por ese modelo. No se puede, de hecho, hubo otras ideas, pero se abortaron rápidamente. Ese era el modelo que había que adoptar, un modelo de visación, digámoslo así, de consenso político en la designación de todos los altos cargos de la justicia y también del fiscal general. En esa época, esto no era tan problemático, porque el gran tema de la independencia de la justicia había tenido que ver con la dictadura. Y en realidad la justicia chilena fue bastante independiente respecto del poder militar y juzgó a los militares y eso no fue problema. En esa época no existía el problema actual de corrupción y de financiamiento ilegal de la política. Entonces esto ha cambiado totalmente el panorama. Entonces nosotros nos enfrentamos que este esquema de una fiscalía y de un poder judicial, porque nuestra Corte Suprema tiene la misma estructura, que tiene que ser visada ampliamente por la clase política. O sea, tiene que ser primero seleccionada por la propia Corte, que ya antes ha sido seleccionada, luego tiene que ser seleccionada por el gobierno, y luego 2/3 de los... Tú imaginarás que ese proceso supone que cada persona que asciende a la Corte Suprema o que postula a ser fiscal general es revisado por todos los políticos y cualquier político puede, en el fondo, excluirlo. No cualquiera, pero casi cualquiera, cualquier pequeño grupo. Eso es el problema que hoy día enfrentamos, que es un problema, como dice, nuevo. Ahora, la Constitución, como dice, la Convención Constituyente, que se nos viene encima, perdón, en esto diría yo, están un poco enfrentada la clase política
y la población, ¿cierto? Yo creo que la Asamblea Constituyente va a ser de hecho ya lo está haciendo, una especie de, nadie sabe cómo va a funcionar, pero se supone que una de las líneas que va a haber allí de enfrentamiento, va a ser precisamente esta, entre los intereses de la clase política y los intereses de la opinión pública, que son hoy día, que están muy distanciados de la clase política, y que se supone que van a ser representados por ciudadanos independientes o por políticos que se van a poner de ese lado. Pero la verdad es que hasta ahora no ha habido ideas demasiado claras. El tema está allí. Yo diría que es impensable que la Asamblea Constituyente salga con un sistema como el que hoy tenemos, que es un sistema que todo el mundo repudia. Cualquier juez que haya dictado, tomado una decisión que no le guste a algún o un grupo de políticos, está fuera. Con lo cual la independencia judicial tú entiendes que no existe. Se ha hablado mucho de la idea de establecer un tipo de consejo de la magistratura, pero la verdad es que en el resto de América Latina eso no ha sido un instrumento muy eficaz para garantizar que la clase política no se interponga. De la elección popular del fiscal, se ha hablado de la introducción del sistema de jurado. Esas son un poco las ideas que dan vuelta hoy día, pero no hay ninguna claridad. Sin ninguna claridad, tal vez haya que atribuirlo a la velocidad con la que se ha instalado la crisis institucional en Chile y la centralidad que ha adquirido en tan poco tiempo el debate constituyente, pero mencionaste la posibilidad de entrar a un procedimiento de elección del fiscal nacional. Y claro, entiendo, no alcanza en absoluto ninguna posibilidad de reforma del procedimiento de elección de jueces, que por definición, compartirás esto, no pueden ser elegidos popularmente, pero el fiscal nacional sí. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Tú encuentras que la elección popular del fiscal nacional y de los fiscales regionales podría modificar las reglas de relación ciudadanía-fiscales? Mm. Mira, desgraciadamente, yo te diría que yo creo que estamos en una de esas situaciones en que uno podría decir, como quien dice, tenemos que elegir entre Drácula y el hombre lobo, digamos. Porque en este momento, nuestra urgencia, si tú quieres, es una fiscalía domesticada por el poder político. Nuestro problema, digamos. Y deslegitimada frente a la población que está distanciada del poder político. Entonces uno diría, bueno, vamos a una elección popular de los fiscales, por ejemplo. Ahora, el problema es que eso podría llevarnos, claro, quizás a qué cosa, digamos, o sea, a unos fiscales que se convirtieran en actores políticos, que fueran populistas, que empezaran a perseguir a sus enemigos políticos, cosa que no es tan rara, de hecho la hemos visto hasta cierto punto, incluso en un contexto de fiscalías institucionales, pero aún así ha habido algunos escándalos, situaciones de fiscales que se aprovechan o que... Entonces, yo pienso que probablemente vamos a tener que tener alguna combinación de factores. O sea, eventualmente yo creo que podría haber alguna forma de legitimación popular, no necesariamente una elección, pero a lo mejor alguna forma de participación más intensa. Yo en todo caso, por ejemplo, suprimiría la participación de los jueces en la elección del fiscal, creo que eso no tiene ninguna justificación. Creo que hay que hacer que la participación de los políticos sea menos intensa, o sea, está bien que los políticos tengan que a lo mejor dar su parecer, pero no puede ser que cualquier político pueda vetar a un fiscal o pueda hacerlo sobre la base de razones tan malas como las que hoy se dan, como es la existencia de casos anteriores. A lo mejor se puede estructurar el procedimiento de una manera en que lo que se puede discutir sea más controlado y sea público, y no existan hoy día nosotros tenemos aquí un tráfico de influencia e información totalmente poco transparente, con entrevistas, a lo mejor habría que regular todo eso, por ejemplo, prohibir cualquier forma de entrevista o de contacto entre los candidatos y el... Yo creo que va a haber que desarrollar la imaginación, pero como te digo, no sé si en la Asamblea, habiendo tantos temas tan importantes, vamos a tener tiempo para discutir esto con tanta detención. Y, digamos, busquemos una frase de síntesis. Tú dirías, Cristian, o cuánto te distanciarías de la idea de que los candados, los compromisos o este esquema de formación de correlaciones intensas tipo red que se desarrolló finalmente en estos 20 años en Chile
se ha agotado? ¿Dirías que parte del peso con el que se lastra el sistema por estos compromisos ha llevado a esta crisis de legitimidad del Ministerio Público? A ver, las causas de la crisis de la legitimidad del Ministerio Público son dos, digamos. Por una parte, es la percepción de ineficacia frente al combate a la delincuencia, y en segundo lugar, es la domesticación por la clase política en los casos de financiamiento de la política. Yo creo que en el primer caso, los cargos son un poco injustos. Yo creo que en Chile el problema de la ineficacia en la persecución de la delincuencia no tienen tanto que ver con el Ministerio Público, sin perjuicio que puede haber alguna culpa, sino que tienen que ver más bien con la policía. Y yo creo que en ese sentido una cuestión fundamental, en mi opinión, es traspasar a la policía las responsabilidades que le corresponden en la persecución criminal, que hoy día están en cabeza del Ministerio Público, y el Ministerio Público está pagando muchos costos por cosas que en realidad no le corresponden, sino que correspondan a la policía. Yo diría que eso en primer lugar. En segundo lugar, claro, yo creo que el problema general, pero ese es el problema general de la delegitimación de la élite en Chile, y creo que probablemente en todas partes del mundo, es la idea de que las élites han establecido redes de influencia y de autoprotección que excluyen a los ciudadanos comunes y que garantizan que estas élites sigan teniendo, digámoslo así, enormes privilegios en las comunidades, que son teóricamente democráticas, pero que en la práctica, ¿cierto? Hay grupos que están asegurados, digamos, de no competir, no verse expuestos a que nadie les pida cuenta. Y claro, yo creo que el desafío es cómo se pueden romper esas reglas de algún modo, cómo se pueden romper esas redes, digamos, y hacer de esto algo mucho más competitivo, mucho más transparente. Pero bueno, yo quizás, no sé, a esta altura soy un poco más escéptico respecto de que se puedan lograr cambios tan sustantivos. A lo mejor, si logramos mejorar una o dos cosas, me parecería ya suficiente, digamos. ¿Mm? Pareciera como una exageración, los monopolios tienden a explotar, ¿no? Ahora, Cristian, una última pregunta. ¿Tú encuentras que en esta actual marea enorme de revisión de conceptos institucionales en Chile de cara a todo lo que ha venido pasando y a lo que pasará con la Asamblea Constituyente, las fiscalías, la persecución del delito, más allá de la crítica hemisférica a el Estado de la Seguridad Ciudadana, pueden haberse convertido en una demanda ciudadana? Es decir, el ciudadano chileno promedio tiene una idea de lo que quiere y lo que no quiere como órgano de persecución del delito, o esto es todavía una discusión entre especialistas, entre políticos y entre dirigentes institucionales? A ver, yo diría que la demanda claramente se ha trasladado a la policía. Hasta hace 2 o 3 años era una demanda que recaía fuertemente sobre el Ministerio Público. Hoy día el tema policial es por lejos el primer tema. La crisis policial es mucho más profunda, digamos, todo lo que ocurrió en el llamado estallido social generó distancias enormes, y por lo tanto yo creo que el tema central ahí va a ser el de la policía, no tanto el del Ministerio Público. La gente creo que no percibe tanto. El tema del Ministerio Público, creo que lo central va a ser más bien la independencia. Esa es mi apuesta, más que la cuestión del combate al crimen. Yo creo que ese es el cuadro que yo veo hoy día instalado como de percepción de la opinión pública. Que la opinión pública además es muy cambiante, digamos, pero claramente lo que la opinión pública no quiere, ¿cierto? Creo yo, son fiscales que se sometan al poder político. Yo creo que eso es lo primero. Y eso es una cuestión que vemos todos los días, porque además el poder político está muy asustado respecto de los fiscales digamos, y no quiere dar ninguna posibilidad de que se vuelva a producir una situación como la que se produjo, en términos de que se persigan delitos vinculados a su actividad. Entonces, yo no sé cómo se van a jugar ahí las cartas, digamos, pero me parece que esos son los temas que vamos a ver cómo se desarrollan. Un tablero por definir, ¿verdad? Sí, Cristian, total. vamos a tener que estar en contacto. Abierto. Aquí comenzamos también estas revisiones. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido con nosotros Cristian Riego, de Santiago de No, Chile. muchas gracias a ustedes. Encantado. Mantengamos en Encantado. contacto, Cristian. Saludos. Chao. Gracias.